De Emprendetub y hoy vamos a hablar de cómo resolver una observación del servicio de impuestos internos. Lo primero es entender qué es una observación, pero antes de eso te quiero pedir que por favor te suscribas al canal, le des me gusta a los videos, los compartas igualmente porque nos ayuda muchísimo. Esto siempre lo digo al final, pero en realidad funciona mucho mejor cuando lo digo al principio, pero normalmente se me olvida. Así que para salir de eso lo digo inmediatamente. Vamos con esto. ¿Qué es una observación? Una observación es cuando el Servicio de Impuestos Internos te objeta algo que tú estás declarando, ¿ya? Tú le dijiste al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, yo vendí en este mes X cantidad y el Servicio de Impuestos Internos, por algún motivo, dice, oye, en realidad no, yo creo que en realidad tú vendiste más o yo tengo información de que tú vendiste más porque resulta, y esto por ejemplo pasa cuando uno tiene sistemas de facturación de mercado, resulta que tu sistema de facturación a mí me dice que tú vendiste 1 millón más de lo que tenías declarado. Y por ende yo te observo, en ese caso sería, te observo el formulario 29 mensual de ese mes donde yo creo que tú estás subdeclarando tus ingresos, ¿ya? ¿Por qué digo yo creo? Porque lo primero que tenemos que entender ahí es que este cuestionamiento del Servicio de Impuestos Internos, si bien ellos no lo ven así, el Servicio de Impuestos Internos ve como que cuando ellos observan, ellos están en lo correcto y uno no. En muchísimos casos, el Servicio de Impuestos Internos observa en base a errores de ellos. Errores de sistema, información que no está correcta, información que a veces no entiende y va y te coloca una observación, ¿ya? Entonces, una cosa que es muy importante que tenemos que entender es que no porque tengas una observación, necesariamente tú hiciste algo mal o hay algún problema o en algunos casos, y esto ocurre a veces, tienes que ir y pelearte con tu contador porque tú no entiendes nada y resulta que crees que tu contador cometió un error. Puede ser que sí, ¿ya? Pero tienes que acordarte igualmente que el responsable de todo eres tú y tú eres el que tiene que igualmente ser capaz de supervisar eso. Y adicionalmente que puede ser que tu contador no haya hecho nada de malo y que el servicio de impuestos internos esté equivocado, ¿ya? Yo hace poco conté, y de hecho lo voy a mostrar acá igualmente en un momento, les voy a mostrar una observación ahora que yo tengo que resolver de renta y les voy a dar el ejemplo de qué es lo que yo voy a hacer para resolver esto, ¿ya? Eh, y también les voy a contar seguramente algunos casos donde ya he resuelto observaciones mías, ¿ya? En el servicio contable que nosotros tenemos para clientes se han resuelto muchas más, pero aquí les voy a contar como de casos míos cómo lo he hecho, ¿ya? Y el otro día publiqué esto y habían un par de personas que, claro, estaban como súper seguras, yo lo veo ahora ya con más experiencia, uno ve como súper inocentes en términos de, no, que si te están observando el servicio de impuestos internos, tiene que tener razón. ¿Por qué? Si el Servicio de Impuestos Internos se equivoca y se equivoca bastante. Entonces, quiero hacer hincapié en esto porque me he dado cuenta que hay personas que creen que el Servicio de Impuestos Internos cuando te dice algo o cuando te fiscaliza o te observa o te inicia cualquier proceso finalmente para sancionarte, siempre está en lo correcto y el emprendedor siempre está equivocado y siempre hizo algo mal. Eso no es así, ¿ya? Para nada. ¿Ya? Son situaciones que hay que establecer primero qué es lo que ocurrió y a partir de eso solucionar. Por ende, cuando hablamos del título del video, cómo resolver una observación del Servicio de Impuestos Internos, tenemos que entender que no existe un proceso específico para resolver todas las observaciones, porque la naturaleza de una observación puede ser infinitamente distinta a otra. ¿Por qué? Porque simplemente es un cuestionamiento a información que tú presentaste en algún proceso y con el Servicio de Impuestos Internos puedes hacer un montón y ese cuestionamiento puede venir de un montón de maneras o fuentes y puede venir en un momento o puede venir incluso años después. Y por tanto, la manera en que tú vas a resolver esto siempre va a ser específica a la observación como tal. No hay nadie que te pueda decir, no, mira, para todas las observaciones tú tienes que hacer todo esto.
Pero yo ahora, atendiendo el título del video, lo que te voy a dar son algunos consejos de lo que sí debieras hacer siempre para el común de las observaciones y después hay que avanzar ya de manera individualizada de acuerdo a la naturaleza de la observación. Lo primero es que tenemos que entender qué es lo que nos está observando el Servicio de Impuestos Internos. Y aquí les voy a mostrar una observación que yo tengo ahora, ¿ya? Que tengo pendiente de resolver, ¿ya? Para que ustedes puedan ver efectivamente qué es la información que tengo actualmente y de la cual, o sea, a partir de la cual yo pudiera avanzar. Con esto también se van a dar cuenta que muchas veces la información igualmente es insuficiente y en algunos casos lo primero que hay que hacer, y esto es lo que yo estoy haciendo en este caso, de hecho, lo estoy haciendo de la mano de uno de los contadores con los que trabajo. Recuerden que yo no soy contador, pero igualmente siempre dependo de un servicio contable. Tengo una empresa igualmente que presta servicio de contabilidad. Yo entiendo bastante igualmente de estos temas, por tanto, soy capaz también de supervisarlo, de estar encima. De hecho, yo me di cuenta de esta observación antes que mi contador y no es porque mi contador sea muy malo, sino que en realidad yo estaba pendiente de cómo venía finalmente, si es que mi declaración de renta personal, esto de mi declaración de renta personal, no de ninguna empresa mía, salía aprobada o finalmente estaba observada. Siempre hago seguimiento a eso. Y me apareció esta observación F154 al Servicio de Impuestos Internos. Me encantan estos códigos que son como para confundirnos, pero no hay que asustarse. Finalmente hay que leer la información. Dice, controla contribuyentes que subdeclaran arriendos en código 1849. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde yo digo que en realidad uno no necesita ser un especialista y haber estudiado 5 años en la universidad para al menos entender qué es lo que está pasando con la contabilidad de un negocio o con algunas cosas. ¿Ya? Sí, obviamente que los otros procesos yo defiendo que los debe hacer un contador. Por supuesto que sí. Pero esta idea de que uno no tiene que saber nada y todo lo tiene que hacer el contador y que finalmente yo no me tengo que meter en nada y todo es culpa del contador y en realidad yo me desligo porque yo no entiendo nada, es una pésima idea. Es una pésima idea porque tú puedes tener un muy buen contador o puedes tener un contador pésimo. O puede que tu contador bueno en algún momento lo empiece a hacer mal y tú eres el responsable como contribuyente. Y esto lo entiende cualquiera. O sea, yo veo subcontribuyentes que subdeclaran arriendo. ¿Qué es subdeclarar? Declarar menos. En código de 149, ya, eso es de una declaración jurada. Por último, yo lo sé, pero por último lo googleas. Dice, oye, ¿qué es el código de 1849? ¿Qué es lo que está diciendo el Servicio de Impuestos Internos acá? Está diciendo que yo tengo arriendos, que percibo ingresos por arriendos, ¿ya? De hecho ahí dice subdeclaración de ingresos por arriendo, ¿ya? Y que no lo declaré, que me hice como el loco con estos ingresos que supuestamente el Servicio de Impuestos Internos dice que tengo, y resulta que a partir de eso, el Servicio de Impuestos Internos dice, yo te observo tu declaración porque tú debieras haber declarado por más y por tanto debieras haber tributado por más. Ahora, que me haya correspondido no pagar impuestos respecto a eso, no me está diciendo eso, me está diciendo simplemente que yo declaré por menos, ¿ya? Porque si me toca pagar o no, eso depende de la tabla de impuesto global complementario, ¿ya? Pero simplemente el Servicio de Impuestos Internos me dice, yo creo que usted está declarando por menos, ¿ya? Y no me dice nada más. O sea, es como esta pura página. ¿Por qué digo no me dice nada más? Porque no me está diciendo si tiene alguna idea de que es de alguna propiedad en específico, cuál es el monto. No me dice mucho con lo que yo pueda trabajar acá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en este caso? Por petición administrativa, que es una función que tú tienes en la misma plataforma del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? De hecho, voy a mostrarles acá en la misma plataforma del servicio, ¿dónde está eso? ¿Ya? Si yo me voy a convertir esto en su lugar, aquí yo me voy a servicios online, ¿ya? Y tú te vas aquí a peticiones administrativas, a este menú que está acá, ¿ya? Aquí tú por petición administrativa puedes pedirle más información respecto de esto mismo al Servicio de Impuestos Internos, simplemente para entender la naturaleza de la observación y ver qué es lo que requieren ellos para, en este caso, subsanar esta observación. Por eso les digo que aquí la naturaleza de las observaciones puede ser muy distinta y puede ser, en algunos casos, puede ser que efectivamente tú hiciste algo mal en la contabilidad o tu contador se equivocó o error compartido, lo que sea,
o en algunos casos puede estar errado el servicio de impuestos internos y de acuerdo a lo específico que sea la observación, va a ser lo que vamos a tener que hacer. En muchos casos, por ejemplo, si fuera real el que yo subdeclaré los arriendos, que en este caso no lo es, yo no percibo arriendos como persona natural, ¿ya? Por eso no los declaré, ¿ya? Y no tengo idea por qué el Servicio de Impuestos Internos hasta ahora no sé por qué está el Servicio de Impuestos Internos diciendo que los tengo. En algún momento ellos me lo tendrán que aclarar y veré cómo soluciono. Eh, pero si fuera real, ya supongamos que yo sí tuviera arriendos. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que rectificar mi declaración de renta, o sea, tendría que hacerla básicamente de nuevo, ya eso rectificar en muchos casos, agregando los ingresos que percibo por arriendo, transparentando. Y seguramente el Servicio de Impuestos Internos me acusaría una multa por haber subdeclarado y quizá en base a eso me tocaría pagar más impuestos algún cambio habría finalmente porque mis números cambiarían a nivel tributario, ¿ya? Como en este caso yo no tengo esos arriendos, yo lo que voy a hacer acá es esperar que el Servicio de Impuestos Internos me entregue la información y a partir de eso ver cómo puedo subsanar. No creo que vaya a ser algo complejo, como insisto, esto, de hecho me he encontrado en redes sociales gente que me ha dicho, oye, sí, yo tengo el mismo problema, tampoco tengo arriendo, parece que este año fue algo común. ¿Ya? Al parecer, el Servicio de Impuestos Internos lo que está haciendo es que si uno tiene varias propiedades, presume que uno finalmente las está arrendando. ¿Ya? Ahí no entiendo muy bien cuál habría sido el criterio ahí, pero insisto, lo voy a solucionar a partir de que ya tenga la información. Eso puede demorar un poco, pero no creo que sea algo complejo. Y después, insisto, pueden haber observaciones que sean muy livianas o pueden haber observaciones que sean muy complejas. Por eso es muy importante, y lo he mostrado en varios videos, que uno aprenda a revisar la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, revisar, por ejemplo, el estado de los formularios 29 que tengo declarados, si están correctamente declarados, si están observados, las declaraciones de renta igualmente. Para hacer seguimiento a esos no necesitas ser contador. Te vas a servicios online, consulta y seguimiento, y ahí mismo puedes ver, ya ves una tabla y puedes incluso pinchar si hay alguno que esté observado, cuál es el detalle de la observación. Y si ya no entiendes algo, y aquí también quiero hacer hincapié, es que aquí es donde empieza a valer la pena tener servicio contable. De repente hay gente que dice, no, pero es que en realidad yo aprendo a hacer el formulario 29 y mira, en realidad a veces lo hacen pésimo y no se dan ni cuenta, pero ya, ok, te lo doy que aprendiste a hacer el formulario 29, pero no eres contador y no entiendes ni lo básico. Y no es una crítica, a mí me pasaba exactamente lo mismo, ya entiendo un poco más, pero tampoco soy contador. Por eso igualmente requiero de un profesional. Para este tipo de interpretaciones y entender más y tomar mejores decisiones, ahí es donde efectivamente hay que tener servicio de contabilidad. Y los servicios de contabilidad, y yo también lo he dicho en varios videos, normalmente son bastante económicos. Por ejemplo, el que tenemos nosotros, ya, que yo siempre lo muestro, para mostrar igualmente que son servicios bastante económicos, va desde los 40.000 pesos IVA incluido mensualmente. Entonces no es algo que sea restrictivo o que al menos a mi parecer valga mucho la pena prescindir de tener un servicio contable que finalmente es alguien con el que vas a poder conversar estos temas y poder encontrar alguna manera de solucionar, versus a no entender nada y andarse cabeceando solo y pagar un par de multas a veces en el año, se te va lo que hubieras pagado el año completo en contabilidad, hubieras tenido asesoría y estarías haciendo todo bien. Ahí insisto que ese es el valor de repente que tiene tener un servicio contable que a mí hoy día me parece que es fundamental. Y no hoy día, yo siempre he tenido, de hecho, muchos años antes de haber tenido empresa que presta servicios de contabilidad, yo partí siempre teniendo contador externo, ¿ya? Y siempre con servicios económicos y bueno, y entre medio tuve unos que eran horribles. Y por eso mismo tuve que aprender igual para darme cuenta yo mismo de cuando alguien, oye, esta cuestión no se está cumpliendo como corresponde o aquí me están cuenteando, ¿ya? Eso hay que ser capaz hoy día de uno también de discriminarlo, de saber, por ejemplo, si está todo declarado, si hay observaciones, eso tú lo puedes revisar, no necesitas ser contador. Yo también te recomiendo, ¿ya? Tanto que si te interesa nuestro servicio de contabilidad, igualmente siempre está la información en la descripción del video, es económico, te sirve, pero igualmente quizá te sirve también tomar
un curso de contabilidad como el que estamos dictando, que va a partir ahora en agosto, ¿ya? Donde vas a aprender lo necesario justamente para controlar efectivamente si la contabilidad de tu negocio se está llevando adecuadamente, si estás tributando en el régimen tributario que corresponde. E insisto, el tema de las observaciones se hace mucho más fácil cuando uno entiende qué es lo que está pasando. En realidad, aquí pasa, por ejemplo, cuando tengo un sistema de facturación de mercado, que a veces este sistema deja de enviar información y ahí se producen observaciones. ¿Qué ocurre con una observación, por ejemplo, que lleva más de 3 años? ¿Ya? Me ha pasado de ver contadores, ¿ya? No, no la mayoría yo les tengo muchísimo respeto y creo que son muy buenos profesionales, pero también hay unos que son terribles. He visto contadores tratando de resolver observaciones que tienen más de 36 meses, cuando resulta que esas observaciones ya están prescritas. No hay que hacer nada con eso. No hay que atenderlas. No es necesario. Y hacen pasar a sus clientes por un proceso de rectificación que el servicio de impuesto interno no te va a decir nada, te va a decir, "Ah, no va", te cobran multas, intereses y terminas pagando cosas que no debieras haber pagado. Y eso está prescrito. Entonces son cositas que uno tiene que ir aprendiendo, decir, oye, en realidad, si el servicio de impuesto interno no me fiscalizó en 36 meses, ya no me puede fiscalizar por esta situación. Y por ende, si el servicio de impuestos internos te llega a observar un formulario 29 o una renta después de 36 meses, tú no hagas nada. Quédate ahí. Y si tu contador, quizás tienes un mal contador y te dice, oye, nos llegó una observación y tenemos que arreglarlo, tú dile, no, 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 porque la normativa dice que después de 36 meses caduca la facultad de fiscalización del servicio de impuestos internos sobre eso. Son 36 meses. Todas estas cositas uno las puede aprender en cursos de contabilidad básica, insisto. No necesitas ser contador para eso, pero sí necesitas interesarte y aprender lo esencial. Después que uno aprende estas cosas, todo se hace bastante más fácil. Incluso hay mucha gente que después de hacer este tipo de cursos se termina cambiando de servicio contable, porque finalmente las cosas no estaban tan bien como uno creía. Por eso también yo defiendo que el contador no tiene que emitir las facturas, en ningún caso, eso es una función de la empresa. Por tanto, no debe tener tampoco acceso al certificado digital de la empresa, solamente a la clave tributaria, que es lo que le sirve para, y el contador por ningún motivo tampoco debe pagar los impuestos, no debe enviar el formulario 29 y pagarlo, o sea, eso que tú le transfieras el dinero, ni tampoco debe pagar las imposiciones de los trabajadores. Y para los que no sepan cómo se hace en esos casos, cuando no se hace así, que en realidad son la mayoría, en realidad que no lo hacen de esa manera, son muy pocos hoy día los que le transfieren el dinero al contador, que es una pésima práctica. ¿Ya? Tu contador puede ser muy honesto, pero de repente hasta se le puede perder la plata y perdiste tú, y finalmente tú quedaste con la deuda. Tanto las declaraciones en Previred como el formulario 29 se dejan guardados y finalmente es uno que entra, valida, envía y paga. Y con eso te evitas cualquier problema de que haya algo que no está pagado. E insisto, con todo esto uno se acostumbra a, oye, una vez a la semana, normalmente yo lo hago así, una vez a la semana por cada empresa, oye, reviso todo, veo que todo esté correcto, y hace muchos años que no tengo un problema con el servicio de impuestos internos, problemas graves con el servicio de impuestos internos hace 15 años, y tengo varias empresas que tienen harto movimiento. Entonces, se trata simplemente a veces de interesarse más, de ser más ordenado. A veces uno no partió tan así, a veces te dijeron, no, esto había que hacerlo de esta manera. Yo me he encontrado con gente que no puede creer que en realidad nunca debió haber, o sea, su contador siempre debió haberle enseñado a hacer la factura y que toma unos minutos y le dice, oye, pero esto era tan fácil porque yo no lo hacía antes y me quedé con tremenda deuda. O eventualmente, hoy esta historia de terror, el contador no me pagó las imposiciones, no me pagó los impuestos, que insisto, son los menos, gente inescrupulosa nomás. Eso, nada de eso puede ocurrir si tú no lo permites, y para eso tienes que aprender todo este tipo de cosas que estamos hablando en este video. Y para eso debieras tú saber un poco más. Por eso te recomiendo que, si no haces el curso nosotros, hagas algún curso de contabilidad o aprendas por cuenta propia, e igualmente aprendas a discriminar finalmente de tener un buen servicio contable, y tampoco termines pagando las ganas, porque también he visto empresas que venden muy, pero muy, muy poquito y pagan 100.000 pesos al mes de contabilidad, que me parece una barbaridad.
y les ponen un detalle, eso me da, de verdad que me da entre risa y vergüenza, de repente que llegan así como, no, pero es que mi contador hace todo esto, o me mandó esta propuesta, que tremenda propuesta con puras cosas técnicas, y uno empieza a ver y es pura chaya. No es son puras cosas que se hacen automáticas o que ya no existen. Y por tanto, finalmente, lo que te están vendiendo como servicio no es real y tú crees, porque no sabes, crees realmente que es mucho más de lo que realmente es y de esa manera te inflan el precio. Y por eso es que uno tiene que aprender todas estas cosas para pagar lo justo y obtener el mejor servicio posible, pero tampoco prescindir del contador. Yo creo que esa igualmente es una mala idea porque es poco lo que ahorras y mucho lo que pierdes. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte con más emprendedores y nos vemos en el próximo.